José Ramón Cossío, ministro en retiro de la SCJN, expresó su preocupación que los problemas que enfrenta la consulta popular puedan desencantar a la ciudadanía y ello abone a la precariedad democrática. La consulta popular del 1 de agosto tiene diversas problemáticas, una de ellas es la pregunta, la cual es ambigua y podría generar confusión tanto a los ciudadanos que participen como a las autoridades, consideró José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN. En entrevista para Milenio, afirmó que la pregunta aprobada por la Corte en octubre del 2020 es muy ambigua, la cual generará una enorme confusión, y expuso que no está formulada para buscar enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La pregunta es muy ambigua, está llena de expresiones que van a generar una enorme confusión en los ciudadanos y ciudadanas que quieran ir a votar. Respecto a la pregunta, me quedan varias dudas. ¿Cuáles son las acciones pertinentes que se pueden tomar? ¿Son carpetas de investigación, juicios políticos? ¿Qué procedimiento se abrirá para esclarecer esas decisiones políticas? ¿A qué periodo del pasado alude la pregunta? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Cómo se va a ejercer justicia en estos temas? El electorado va a tener una enorme confusión. Yo no creo que lo que se está señalando, que sea una pregunta para enjuiciar a los expresidentes, sea correcto, porque la pregunta es muchísimo más amplia de sujetos y posibilidad a las que se refiere al presidente de la República. Otra de las problemáticas que visualizó el también miembro del Colegio Nacional en la consulta popular es lo que entenderán las autoridades en caso de que el resultado ganador sea el sí. Si las autoridades, pensemos, son de carácter penal, sea en la procuración o impartición de justicia, ¿qué van a entender por esta respuesta que les está diciendo la ciudadanía? Allí donde no haya casos van a abrir casos. Allí donde haya casos pero no se logre una respuesta a esto se van a cerrar. Es decir, creo que se va a producir una confusión muy grande, no solo en el electorado sino en las propias autoridades. Escaso presupuesto y participación ciudadana. Otros retos. También alertó sobre las condiciones en las cuales se están organizando la consulta, pues recordó que las autoridades no aprobaron mayores recursos para poder efectuar este ejercicio inédito en el país. Para que se pueda llevar a cabo esta consulta, pues hay que establecer los centros de recepción, hay que tener las urnas donde se depositan y el INE hizo una solicitud muy amplia de fondos. Hay que recordar que pidió que le dieran casi 1.500 millones de pesos adicionales. La Cámara de Diputados le contestó que no era posible porque no había ese dinero. Luego el INE bajó las cantidades a 800 millones, le dijeron que no. Fue a la Suprema Corte y le dijo que no había esa cantidad y que la consulta debía llevarse a cabo. En consecuencia de todo lo anterior, me parece que no va a haber los elementos materiales para que se pueda llevar a cabo esta consulta de una manera eficiente. José Ramón Cossío ve otra problemática en cuanto a la consulta, pues recordó que se necesitan los votos de 37,5 millones de ciudadanos, equivalente al 40% de la lista nominal, para que el resultado sea vinculante. En la elección fueron 47 millones, 10 millones más, pero se estaban llevando a elecciones federales, locales, además se abrieron un número muy grande de casillas.
preocupa que Consulta empiece a chotear. El ministro en retiro de la Corte expresó su preocupación que con todas las problemáticas detectadas y posibles consecuencias, la figura de la consulta popular pueda desencantar a la ciudadanía y ello abone a la precariedad democrática. Lo preocupante para mí que un buen mecanismo de democracia semidirecta, como se le denomina, pues pueda empezarse a chotear, puede empezar a tener una idea de que esto no sirve para nada y creo que con eso lo único que estamos haciendo es abonar a la precariedad democrática que estamos teniendo y eso es lo que realmente me preocupa. ¿La ley es consultable? Coincidió la duda de un sector de la población de por qué realizar una consulta popular para que las autoridades realicen investigaciones sobre presuntos delitos y afirmó que esto puede generar una sensación de que la ley es consultable y lastima a la precariedad jurídica en México. Como dijeron los ministros que estuvieron en contra de la pregunta, la ley no se consulta. Hay dos tipos de formas en perseguir los delitos, de oficio y otros son por querella o solicitud de la parte afectada. Si el delito es de oficio, pues se persigue de oficio y si no, pues hay que esperar a la presentación de la querella por obvio que esto parezca. Si coincido que esto también va a generar la idea de que la ley es consultable o que la ley solo se aplica cuando tiene estas mayorías o tienes estos posicionamientos cuando en realidad la ley debe tener una aplicación clara, directa, inmediata sin necesidad de estarla consultando. Sí me parece que algo que es importante como un mecanismo que endereza todos estos aspectos relacionados con la aplicación de la ley en un país donde esto no suele ser muy generalizado ni desafortunadamente muy constante, en un país donde hay gran impunidad, pues creo que este tipo de decisiones lo único que están haciendo es lastimar la ya de por sí lastimada precariedad jurídica que tenemos en México. Me hubiera gustado consulta sobre reforma energética, temas laborales y obras. El jurista recordó que cuando era ministro de la Corte se presentaron varias propuestas de consultas, una de ellas fue la realizada por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la reforma energética, a lo que dijo que le gustaría que se hubiera materializado. Yo tuve la oportunidad, cuando estaba en la Suprema Corte, de conocer las consultas que se presentaron, unas en materia laboral, otra una reforma a la energía eléctrica, que precisamente planteó el presidente López Obrador. Ambas me parecían que tenía una enorme importancia, por ejemplo esa de la consulta eléctrica de si efectivamente la población quería que estuviéramos en un modelo o en otro, eso me hubiera gustado verlo, también me hubiera gustado ver la parte laboral en este caso, creo que también la construcción de algunas de las obras hubiera sido muy bueno que tuviéramos este tipo de consultas, organizadas, hechas por la autoridad, no la otra cosa que se dijo que era una consulta y a lo mejor lo fue, pero nunca tuvo este valor vinculante, nunca tuvo esta importancia constitucional y jurídica.